Hola, ¿cómo están? Pues ahora vamos a continuar con las actividades del día de hoy y para eso vamos a ocupar tu libro en la página 86 a la 90. Ahí vamos a seguir observando el tema que estamos revisando durante este bloque, que es el porfiriato. Recuerda que pues este movimiento o este momento en la historia del país pues tiene su origen en que pues desde el 5 de mayo más o menos, cuando ganamos la batalla de Puebla, pues ahí surgió un personaje muy importante que fue don Porfirio Díaz, que fue un general militar, pues que ganó ese enfrentamiento contra Francia y entonces pues ganó muchísimo prestigio. Él estaba al inicio en contra de la reelección en el caso de don Benito Juárez y Lerdo de Tejada, respectivamente, en los momentos en los que hubo elecciones, pues él estaba en la postura de no reelegir cuando ellos dos querían hacerlo. Y ya pues hubo un momento en el que no lo apoyaron, que fue cuando se enfrentaba contra don Benito Juárez. Y cuando llegó el momento del Lerdo de Tejada, pues mucha gente lo apoyó y le dijo, sí, sí, vamos. Y él ganó como presidente en las elecciones de 1877, creo, sí. Y él el año siguiente pues asumió el poder y entonces empezó el drama, ¿no? Empezó la transformación del país, principalmente, y ahora vamos a ver por qué, es tan querido y tan odiado este personaje de don Porfirio Díaz, porque pues en cierta manera dio grandes saltos a una mejor estabilidad económica, al crecimiento del comercio, a la mejora de condiciones de vida, como por ejemplo los viajes. ¿Te acuerdas cómo eran antes? Que dijimos que eran súper inseguros, seguramente te asaltaban o no llegabas, eran bien largos. Pues ahora él promovió mediante avances tecnológicos que los viajes fueran mucho más rápidos, mucho más seguros, más cómodos. Y pues todo esto, todas estas mejoras, pues desgraciadamente tuvieron su precio y vamos a ver de qué se trata. Y ahí mismo, en estas páginas 86, 87, por ahí, está la fábrica de Río Blanco. ¿Te acuerdas que una vez hice una actividad donde decía yo que pues uno de los lugares o de los edificios más bonitos del lugar donde vivo pues es la fábrica? Y ahí lo puedes ver, creo que está en la página 87. Ahí puedes ver que es una fábrica súper grande e incluso unos familiares míos vivieron justo enfrente de ellas y puedes ver esas casitas. Pero pues desgraciadamente después de un terremoto muy fuerte, pues se derrumbaron y nos tuvimos que ir de ahí. Entonces vamos a observar primeramente el tema número 1, que lo puse aquí abajo, que es la parte económica, y el otro tema, que es el de la ciencia y la tecnología. Voy a empezar pues igual, como siempre, ¿no? Poniendo la fecha, el título, el primer tema que habla sobre la estabilidad, desarrollo económico y la inversión extranjera. Y aquí lo voy a poner el porfiriato como el elemento central. Lo voy a poner aquí en un círculo grande para que llame la atención. Y aquí vamos a ver que Porfirio Díaz buscó atraer inversionistas extranjeros y entre ellos, vamos a colorear estas banderitas, estaba el capital extranjero de esta nación. A ver si sabes quién es. Si sabes, si sabes. Está ahí en tu libro, en la página 76. En una tablita, es el primerito. Uno de los países que invirtió en México y puso sus negocios aquí fue Alemania. Otro también, yo creo que este sí lo vas a saber quién es. Vamos a ver. Voy a empezar con esta parte y luego le voy a poner las franjas. Estoy segurita de que ya sabes, ¿no? Este fue otro país
pues principalmente Estados Unidos fue también otro de los países que tuvo facilidades y ventajas para establecer sus negocios en México. Voy a poner otro, que aquí tenemos una cruz, es decir, la Cruz Roja. Pues es la Cruz de San Jorge y pues esta es la bandera de Inglaterra. Y pues a pesar de que habíamos tenido nuestras diferencias, nuestras intervenciones, los negocios son negocios. Y también Francia pues estaba muy interesado en iniciar sus negocios en México, principalmente por esas facilidades que le ofrecía el Porfiriato. Entonces estas son algunas cuantas, ¿no? También estuvo Holanda, creo que ahí también mencionan, creo que Bélgica, muchos lugares, muchos capitales extranjeros se les dio la oportunidad de establecerse en México. Y precisamente porque don Porfirio pues facilitó, casi regaló, ¿no? las posibilidades de hacer negocios en México. Y algunos de los negocios fueron la minería, la electricidad, el petróleo, el ferrocarril, las comunicaciones, los hilares y los textiles, que eran pues industrias que se podían establecer aquí en México. El meter dinero extranjero a México, pues eso también reactivaba la economía, porque ves que estábamos muy mal económicamente, no teníamos ni para comer y esas cosas, pues eso favoreció el comercio, el crecimiento de las ciudades, generó empleo, impulsó la producción agrícola, que pues era las tierras y pues en los lugares en donde se sacaban las materias primas para estas industrias, pues fue grandemente favorecido. Esto mejoró las condiciones de vida de la clase media y de los profesionistas, pero, aquí viene el pero, campesinos, obreros, que eran los que trabajaban aquí, el trabajo duro, el trabajo fuerte, los artesanos, los jornaleros, los comerciantes, los indígenas, ya que allá los teníamos muy mal, pues ahora estaban requete peor. Ellos no tenían acceso a este tipo de mejoras de vida, estaban siendo explotados, estaban siendo contratados, sí se les daba empleo, pero las jornadas de trabajo eran muy largas y a veces ni siquiera les pagaban. O no les pagaban con dinero, les pagaban, o sea, con especies, ¿no? Ve a la tienda y que te den una bolsa de arroz. Pero pues eso no es para lo que trabajas. Tú trabajas también para obtener pues el capital para lo que tú necesitas. Entonces sí hubo muchas quejas de parte de pues las trabajadores que estaban siendo contratados para este tipo de nuevas empresas. Y eso va a dar como resultado un gran estallido de inconformidades que veremos en el siguiente tema. Pero ahora vamos a terminar con la cuestión de la ciencia y la tecnología. Ya hablamos de la economía, que nos fue muy bien, a costa de campesinos y obreros que eran explotados, pero la ciencia y la tecnología, en este lado puse que eso transformó la vida de las personas y el paisaje. ¿Recuerdas que el paisaje antes era, pues así, muy natural, árboles y todo, pero ahora, como puedes ver en tu libro, ya había unas fábricas enormes, edificios grandes, naves, máquinas, etcétera. Eso empezó a dominar el paisaje. Después tenemos que los viajes, como te lo digo, se volvieron más seguros. ¿Por qué? Porque se favoreció el avance tecnológico en la cuestión de las comunicaciones. Se favoreció el crecimiento del ferrocarril, la introducción del automóvil, el tranvía eléctrico y la bicicleta como los medios de transporte más rápidos, más cómodos y más seguros. Después tenemos que la electricidad también favoreció los espacios de diversión y de recreación para las personas, como el cine, con las ferias, etcétera. Eso ya hacía que la gente tuviera un momento de esparcimiento y de recreación que siempre es necesario. Y también habla de la fotografía. Tenemos muchas imágenes de ese momento que inmortalizaron a grandes personajes como don Porfirio Díaz y a grandes momentos de la historia de México. Y finalmente el teléfono, también las líneas del teléfono se empezaron a establecer para favorecer principalmente el comercio y apoyar esta cuestión económica, pero también para que entre familiares se pudieran comunicar. Y pues las familias que tenían pues más dinero eran las personas que tenían un teléfono para poderse comunicar.
Y pues de este modo terminamos la actividad del día de hoy. Este sería nuestro resumen. Recuerda que esta es mi propuesta. Yo en esta única hoja resumo todo lo que viene o toda la información o la información más importante que se encuentra en estas 5 hojas de tu libro. Tú quieres hacer tu propio resumen, adelante. A mí se me hace que este es mucho más interesante porque pues tiene dibujitos, tiene algunas banderitas, cosas así que nos pueden ayudar para que al momento de estudiar nos sea más fácil encontrar la información. Así que esta es la actividad de hoy, nuestro resumen. Y recuerda que si tienes alguna pregunta, pues estoy para servirte.